el Dios de la paciencia y la consolación. Estaremos viendo, buenas tardes Manedilia, bienvenida. Estaremos viendo primero el Dios de la paciencia de Dios y la salvación, la paciencia de Dios y su justicia, el Dios de toda consolación, consolación en las escrituras y consolación en las tribulaciones. Estaremos viendo estos dos atributos de Dios, la paciencia y la consolación de Dios, en una sola enseñanza, para no extendernos tanto con estos atributos, pero cada atributo se puede hacer una sola enseñanza, cada uno de ellos, para no hacer tantas enseñanzas, porque son más de 30 atributos, solo llevamos 15, 16, y entonces, bueno, evitar sacar tantas enseñanzas, amén. Pablo conocía al Dios de las Escrituras y en varios pasajes menciona su nombre que describen sus atributos, como en este pasaje en Romanos 15:5. Veamos entonces primero el atributo de la paciencia de Dios y luego el de la consolación de Dios. La paciencia de Dios es uno de los atributos más alentadores de Él. Revela la perfección de su carácter. Si Dios no tuviera paciencia, pues ya no estuviéramos acá. La Biblia registra de diferentes maneras cómo Dios tiene paciencia con el ser humano. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Dios no acaba con los blasfemos, aquellos que hablan en contra de Dios, los retan inclusive a los soberbios? ¿Por qué no acaba con los corruptos, los idólatras, los ladrones, los rebeldes, los apóstatas, etcétera? ¿Por qué no acaba de una vez por todas con ellos? La respuesta es que Dios puede quitarle la vida a Dios como hizo con Ananías y Zafira en Hechos 5, capítulo 5, versículos 1 al 11. La respuesta es que Dios muestra su paciencia buscando arrepentimiento de estas personas. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Veamos como primer punto el Dios de la paciencia, que lo registra el apóstol Pablo allí en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Podemos definir la paciencia como la capacidad de esperar calmada y serenamente en una situación dada. Dios es paciente en ese aspecto. Por lo menos en el Salmo 86 que leímos, 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Lento para la ira nos habla de que Dios es muy paciente, es sumamente paciente. Y también está la definición de longanimidad que la conseguimos en Romanos, capítulo 2, versículo 5. Longanimidad es la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad, paciencia y tolerancia o longanimidad. Estas tres palabras describen la manera especial de Dios demostrar su gracia, su favor a toda la humanidad. Jeremías 3:12 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Podemos definir allí la paciencia de Dios entonces como el tiempo de espera de manera calmada y serena en circunstancias difíciles. La paciencia de Dios no es eterna. La gran mayoría de los atributos de Dios son eternos. Su inmutabilidad, que fue el penúltimo que vimos, su soberanía, su misericordia, su bondad, su amor, son eternos. Todos estos atributos son eternos, pero la paciencia de Dios no es eterna, tiene un límite de tiempo. ¿Cómo lo podemos validar? Desde la antigüedad hemos visto que la paciencia de Dios tiene un límite. Lo hizo con el diluvio, que esperó 120 años, allí con un pasaje muy conocido en Génesis 6, que él vio la maldad y estaba Dios pues molesto, lamentándose por la maldad que había en los hombres. Dice, y vio, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová, se lamentó de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré sobre de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento o me lamento de haberlos hecho. Pero luego pasa algo y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y al hallar gracia, pues entonces decidió darle un tiempo de 120 años al ser humano en ese tiempo para que se arrepintiera y tuviera tiempo de arrepentirse. Y le dio toda esta oportunidad mientras Noé construía el arca. Noé les predicaba la palabra de justicia. Lo dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:5. Pedro les predicó allí, 2 Pedro 2:5. Y vemos también cómo el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Allí entonces se manifiesta la paciencia de Dios, pero también se manifiesta que está limitada porque duró 120 años. En 2 Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, esto significa predicador de la palabra de Dios, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que allí tuvo un tiempo de límite, no es eterno ese tiempo que Dios esperó allí. Y allí el Señor usó a Noé. Luego está la paciencia con Sodoma y Gomorra, por lo menos unas 6 veces. Abraham paró la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 23 al 33, que está en Génesis 19. Y Abraham le dijo, Señor, si hubieran 50, ¿no destruirías por los 50 para que no muera el justo con los injustos? Y bueno, si hay 50, así lo haré. Pero vio que no había, entonces le dijo, si hubieran 40, quizás se hallarán allí 40. Respondió, no lo haré por amor a los 40, dijo. Luego le dijo a Abraham, no se enojaré mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y luego bajó más Abraham, viendo que no habían 30. Y dijo, bueno, entonces 20, hasta llegar hasta 10. Y se dio cuenta pues que no habían allí personas justas para parar el juicio en todas estas 6 oportunidades que Dios le pidió a Abraham, que Abraham le pidió a Dios para que parara el juicio de Sodoma. Y el juicio pues se termina dando. Sale Lot con sus 2 hijas y su esposa queda convertida en una estatua de sal por no obedecer. Miró hacia atrás en Génesis 19:26 y se volvió estatua de sal. Y allí pues escapó Lot y sus 2 hijas. Es un tipo del arrebatamiento de la iglesia, que Dios arrebatará la iglesia remanente y después vendrá destrucción, tribulación sobre la tierra. Igual fue con los egipcios, lo explica Pablo, lo explica cómo los egipcios, por supuesto, hollaron, maltrataron, esclavizaron al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, eso lo conseguimos también en Éxodo, por supuesto, pero Pablo hace un resumen de ello y dice en Romanos 9, versículos 19 al 22, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pregunta Pablo, una pregunta retórica. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y
que si Dios, en Romanos 9:22, lo tiene allí en la lámina, aquí en la lámina número 7, y que si Dios, requiriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira, que son los egipcios, preparados para destrucción. Allí, y dice, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, que es el pueblo de Israel en ese caso. Más adelante, pues habla igual con los judíos y los gentiles. Tuvo su tiempo de paciencia, tiene su tiempo de paciencia para los moralistas, aquellos que se creen justos, que son buenos y que se pueden salvar a sí mismos, que no necesitan de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 3 al 5 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Allí vemos que habrá un justo juicio de Dios. Vemos entonces varios ejemplos de cómo Dios, en su paciencia, no es eterna. La paciencia de Dios no es eterna, tiene un límite de tiempo. Igualmente, pues va a tener tiene un límite de tiempo con el ser humano en cuanto a que proceda el arrepentimiento, porque llegará un día en que va a morir, va a partir de esta tierra a la edad bien sea de 70, 80 o un poco más, o 90 o más, pero no tiene un límite de tiempo a partir de esta tierra, y en ese tiempo pues tiene con él esa paciencia para que le acepte como su Salvador. Hay un límite de paciencia para toda la humanidad, como lo leemos en 2 Pedro 3, versículos 9 al 10, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de la destrucción que viene total para este cielo y para esta tierra, los cuales pasarán, y habrán un nuevo cielo y una nueva tierra, como lo enseña Apocalipsis 21, donde el centro de ese nuevo cielo y esa nueva tierra es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, en la cual habitará la iglesia. El Dios Padre y el Cordero con la iglesia será el lugar de habitación, y la nueva tierra será el lugar de habitación de las naciones que se conviertan en la tribulación y en el milenio. Y eso lo aprendemos en Apocalipsis. Así que Dios tiene límite a la paciencia. Su paciencia, que es un atributo de Dios, no es eterno. Amén. La paciencia de Dios es para librar a la humanidad de la condenación eterna. Aquí en el segundo punto, que es la paciencia de Dios y la salvación. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la esperanza del ser humano descansa en la paciencia de Dios, esperando su arrepentimiento para salvación. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es la misma paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Isaías 30:18, el profeta Isaías nos dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Allí está, esperará, es la paciencia de Dios. Esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él.
Y en Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4, el profeta Habacuc: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Allí vemos cómo Dios le está diciendo: tardaré, tendré paciencia, pero el juicio se dará. Y la paciencia tendrá su límite. El punto número 3 es la paciencia de Dios y su justicia. Dice Romanos 2.4, que lo leímos, 2.4 y 5, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense el final de este versículo 5 del capítulo 2 de Romanos: justo juicio de Dios. Dios es paciente, pero su justicia le impide dejar sin castigo al culpable. Algunos pensarán que no han sido castigados, que hicieron algo y evadieron la justicia terrenal, por ejemplo, pues van a recibir la justicia espiritual, van a recibir la justicia en el justo juicio de Dios. Cuando se presenten ante el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Algunos predican como si la paciencia de Dios es eterna y no confrontan el pecado. No confrontan al creyente con el pecado, no confrontan a la iglesia con el pecado. Y la justicia de Dios, la paciencia de Dios no es eterna. Recuerden, tiene un límite. Y Dios, por supuesto, llega el momento en que ejecuta sus juicios. Según de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es el justo juicio de Dios, que tiene paciencia para con la humanidad y para con aquellos que no obedecen el evangelio. Tiene paciencia para con ellos, esperando que se arrepientan, esperando que se devuelvan de sus malos caminos y acepten al Señor, acepten el evangelio de salvación para ellos. Pero si no lo hacen, pues allí está la advertencia en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, como lo leímos. Amén. Muy bien. Hebreos 9:27 nos enseña también: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Vemos que el hombre vive en la tierra como si fuera eterno. Ahora, al mediodía, me tocó ministrar en un funeral y pues vemos como la gente es apática a la palabra de Dios, aun cuando están pasando por la pérdida de un familiar, un ser querido. Siguen igual ignorando a Dios, evadiendo a Dios, creyendo que van a ser eternos en esta tierra. Y una de las cosas que nos advierte de que no somos eternos es cuando una persona fallece, cuando una persona parte de este mundo. Y después de la muerte, como está establecido en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Según de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Serán castigados. Amén. Para los que entran por primera vez, este aviso: nos quedan 10 minutos de esta sesión, luego salimos todos y volvemos a entrar nuevamente durante 40 minutos en una sesión nueva para continuar.
se hacen aproximadamente de esa forma, se hacen aproximadamente 3 veces para cubrir todo el tiempo, ¿ven? Para aquellos que entran por primera vez. Bien, seguimos en la lámina número 9. Veíamos cómo el apóstol Pedro, en 2 Pedro 2:9, dice que reservar a los justos injustos para ser castigados en el día del juicio. El juicio ante el gran trono blanco, en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, los hombres incrédulos, los que no obedecen al Evangelio, los que no aceptan al Señor como su Salvador. Amén. Así que vemos cómo el Señor pues nos ayuda a entender, a aprender de todo lo que debemos evitar, ser desobedientes al Evangelio de Dios. Porque el impío, los injustos, tendrán su justo juicio. De esta manera, terminamos con el atributo de la paciencia de Dios y vamos en la lámina número 10 a hablar sobre el atributo del Dios de toda consolación. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, que quieran exponer hasta este momento o quieran complementar sobre lo que es la paciencia de Dios. Si tienen algún testimonio, cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros para que le aceptáramos como su Señor y Salvador. Tenemos esa experiencia, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Y aún pues sigue esperando con paciencia que nosotros mejoremos, cambiemos, seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo como Él lo desea, que es la manera en como Él lo desea. Mucha paciencia para con todos. Amén. Y la seguirá teniendo. La seguirá teniendo cada vez que nos equivocamos. El Señor dirá, bueno, estos cabezones, ¿hasta cuándo, Dios mío? Y nos sigue perdonando, nos sigue ayudando a seguir creciendo en el conocimiento por su amor y por su paciencia. Pero recordemos que no es eterna, que tiene un límite y que debemos, por supuesto, seguir creciendo en el conocimiento de Él y seguir creciendo cada día en la santificación, en el proceso de santificación. Luego leíamos en Romanos 15:5 al Dios de la paciencia y de la consolación, los dos atributos en un mismo versículo. Aquí está aparte en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo enseña a los corintios que existe un Dios que es personal, que está atento a nuestras situaciones difíciles. Los corintios estaban acostumbrados a los dioses grecorromanos, dioses totalmente apartados y alejados de sus criaturas. Eso es lo que enseñaban sus dioses y lo que habían aprendido los corintios. Por eso Pablo les trae a memoria y les dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Habla de ese Padre que es la fuente de la misericordia, como cuando fluye el agua por una fuente de agua que es inagotable, así haya verano, sigue fluyendo agua. Así es la fuente de las misericordias de Dios. Fíjense que está en plural, misericordias. No es misericordia, sino misericordias. En plural, son nuevas cada mañana, las renueva cada día y es para todos sus hijos, aún inclusive tiene misericordia y es bueno para con los injustos, porque hace salir el sol para buenos y para malos. Igualmente llueve para buenos y para malos. Ese Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, es el que Pablo les enseña a los corintios por el desconocimiento que tenían ellos de Dios y que tenían conocimiento en dioses paganos, en dioses que no tenían nada que ver con la persona y que eran totalmente apartados de la persona
y que no atendían de manera personal como lo hace nuestro Dios a cada uno de sus hijos. Entonces nuestro Dios es como un padre que consuela a sus hijos de manera personal, de manera individual, de manera individual. Cada uno de nosotros podemos pedir, orar al mismo tiempo y Él nos va a atender de manera personal a cada uno de nosotros, sin confundirse, sin tener problemas de entender lo que necesita cada uno y de responder a cada una de nuestras oraciones, aun cuando son diferentes y todas al mismo tiempo. El rey David tenía conocimiento de ese Dios de toda consolación. Lo leímos en el Salmo 86 también, y aquí en el Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, cerrando el Salmo 40, Jehová pensará en mí, dice David. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. David entendía que tenemos un Dios personal que piensa en cada uno de nosotros, y eso se debe a algo que el creyente se le olvida, que ya lo vamos a ver. En Isaías 66, el profeta Isaías, capítulo 66, versículos 13 y 14, enseña: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Ese es el Dios de toda consolación, el Dios que es Padre de misericordias. Nos atiende como nuestro Padre de manera personal. Vemos que eso es posible porque Dios envió su promesa, la promesa que había hecho, que el Señor había hecho: si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14, 15 al 17. Y Él envió entonces al Consolador, al otro Consolador, el Paracleto, que es el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros. Eso es un amigo, es consolador, es ayudador, es abogado. Eso es lo que significa el original en griego Paracleto, la palabra Paracleto. En Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, que es la manera de evaluarnos, de autoevaluarnos si amamos o no amamos a Dios. Aquí está la manera de evaluarnos, el medidor, el control. En Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto guardamos sus mandamientos? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracleto. La palabra consolador, consolación, viene de allí también, de Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esa es la promesa del Señor, y que Él cumplió a partir de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Déjenme guardar este audio para abrir uno nuevo. Continuamos entonces en la lámina número 11. Nos queda un minuto de esta sesión. Al cerrarse esta sesión, abriremos una nueva sesión con el mismo enlace. Recuérdenlo. Queda aproximadamente un minuto de esta sesión. Entonces aquí la promesa del otro consolador, Dios. Los discípulos estaban afligidos porque el Señor le había dicho que ya no iba a estar, que se iba a ir. Y Él dijo: bueno, no os dejaré huérfanos, le enviaré otro consolador. Rogaré al Padre para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algo que se nos olvida, se le olvida al creyente, y se angustia, se afana, se preocupa porque parece que Dios no está con él o con ella cuando hay una